200 personas aplaudiendo, mi nombre en boca de todos, y en el momento en que don Bernardo tomó el micrófono, mi esposa dejó caer la copa sobre el mantel sin hacer ruido, como si sus dedos hubieran dejado de funcionar. Nadie lo vio. Yo sí. Si estás aquí por primera vez, suscríbete antes de continuar. No vas a querer perderte lo que viene. Voy a contaros algo que tardé mucho tiempo en ordenar dentro de mi cabeza. No porque los hechos fueran confusos, sino porque hay cosas que el cerebro se niega a procesar cuando las personas involucradas son las que uno menos esperaría. Durante semanas estuve revisando cada detalle, cada fecha, cada conversación, buscando el momento exacto en que debía haber visto lo que tenía delante. Y cada vez que lo hacía llegaba a la misma conclusión incómoda. Las señales estuvieron ahí desde el principio. Yo simplemente elegí no mirarlas. Mi nombre es Carlos Esteban Fuentes Navarro. Tengo 62 años. Durante 31 de ellos trabajé como auditor fiscal en el Grupo Valdés Hermanos S.A., una empresa de gestión patrimonial e inversión regional con sede en Zaragoza. Entré con 31 años, con una maleta de cuero marrón que mi padre me regaló cuando aprobé las oposiciones y una certeza absoluta de que el trabajo honesto construía cosas sólidas. Salí con 62, en una noche de viernes, con 200 personas mirándome y un sobre abierto sobre una mesa que cambió todo lo que creía saber sobre los últimos 27 años de mi vida. Esa noche era mi fiesta de jubilación. La habían organizado con meses de anticipación. El salón era el mismo donde la empresa celebraba cada año la cena de Navidad, un espacio amplio en el centro de Zaragoza, con techos altos y ventanales que daban a la calle. Había flores en cada mesa. Había un cartel con mi nombre y los años de servicio impreso en letras doradas. Había gente que no veía desde hacía años, compañeros de los primeros tiempos, clientes con los que había trabajado en contratos importantes, el equipo actual que me conocía como el auditor serio del despacho del tercer piso. Rosario llegó antes que yo. Había insistido en venir con anticipación para asegurarse de que todo estuviera en orden, que las flores estuvieran bien colocadas, que la mesa principal tuviera suficiente espacio. Cuando entré al salón y la vi de pie junto a la mesa de honor, con un vestido azul marino que le había visto ponerse solo en ocasiones especiales, pensé que se veía bien. Pensé que estaba haciendo un esfuerzo genuino por esa noche. Me acerqué, le di un beso en la mejilla, y ella sonrió con esa sonrisa que yo conocía de tanto tiempo que ya no me detenía a analizarla. Adrián llegó 20 minutos después. 26 años, traje oscuro, el cabello peinado hacia atrás de una forma que yo nunca le había visto antes. Vino desde Madrid en tren esa misma tarde. Me abrazó en la entrada con una palmada en la espalda y me dijo que estaba orgulloso de mí, que 31 años en la misma empresa era algo que ya nadie hacía. Le dije que era otra época, que los de su generación tenían otras formas de construir carreras. Se rió. Fue una risa normal, de hijo que escucha a su padre hablar de algo que ya no comprende del todo. O eso pensé yo. Lo que no vi en ese momento, porque no tenía razón para buscarlo, fue el brindis. Fue algo pequeño, apenas un segundo. Rosario y Adrián levantaron las copas al mismo tiempo, cuando creyeron que yo miraba hacia el otro lado, y hubo entre ellos algo en la mirada, una fracción de entendimiento que no era de madre e hijo celebrando la jubilación del padre. Era otra cosa. Más tarde, cuando repasé esa noche en mi memoria decenas de veces, ese brindis fue siempre lo primero que aparecía. Pero en ese momento, yo no vi nada de eso. En ese momento estaba saludando a gente, aceptando abrazos, escuchando discursos breves de compañeros que contaban anécdotas de proyectos en los que habíamos trabajado juntos. El director de Recursos Humanos habló durante 8 minutos sobre lo que significaba tener a alguien con mi trayectoria. Una compañera del departamento de contabilidad, Marisol, que llevaba 18 años trabajando conmigo, me dio un sobre con una tarjeta firmada por todo el equipo y tuvo que secarse los ojos antes de terminar de leerla. Yo también sentí algo apretarse en el pecho. 31 años no son una abstracción. Son caras, son proyectos,
Son tardes de invierno revisando documentos bajo luz artificial cuando todos los demás ya se habían ido a casa. Había pedido un whisky en las rocas al camarero que pasó cerca de la mesa principal. Era un gesto pequeño que me permitía tener las manos ocupadas mientras saludaba a la gente, una costumbre que había desarrollado en los cócteles de empresa a lo largo de los años. Cuando me lo trajeron, lo sostuve sin apenas beberlo durante casi una hora. Fue cerca de las 9:15 de la noche cuando don Bernardo se acercó al atril donde habían colocado el micrófono. Bernardo Ortega Vidal tiene 71 años y lleva al frente del Grupo Valdés desde que el fundador, Aurelio Valdés, se retiró hace 14 años. Es un hombre que no malgasta las palabras, que habla poco en las reuniones y cuando habla todos escuchan porque saben que lo que va a decir ya lo ha pensado 3 veces. Cuando tomó el micrófono, la sala fue reduciéndose poco a poco hasta quedar en silencio. Empezó con calma. Habló de lo que significa encontrar a alguien en quien confiar dentro de una empresa durante décadas. Habló de integridad, de esas palabras que se usan tanto en los discursos corporativos que casi pierden el peso, pero que en su boca sonaron de otra manera, más pesadas, como si llevaran algo concreto dentro. Yo lo escuchaba de pie junto a la mesa principal, con el vaso en la mano, sintiendo ese calor incómodo que da que hablen bien de uno en público. Y entonces don Bernardo hizo una pausa. Fue una pausa que duró quizás 4 segundos. No es mucho tiempo en una conversación normal. En una sala con 200 personas en silencio, son 4 segundos muy largos. Me miró directamente. No con la mirada de quien está a punto de hacer un elogio, sino con algo diferente. Algo que yo conocía bien porque era la misma mirada que había visto en su cara hace 3 semanas, un lunes por la mañana, cuando cerró la puerta de su despacho y puso una carpeta sobre la mesa. Carlos dijo, y algo en el tono hizo que la sala contuviera el aliento sin saber por qué. Antes de que te vayas, necesito que veas algo. Metió la mano dentro de su chaqueta y sacó un sobre. Blanco, tamaño folio, cerrado con solapa. Lo abrió despacio, sin prisa, con la precisión de alguien que ha pensado exactamente cómo va a hacer esto. Sacó 3 hojas dobladas en 2 y las abrió sobre el atril. No necesitó decir nada más en ese momento. Yo miré hacia la mesa principal, hacia Rosario. Tenía el rostro completamente sin color. No era la palidez de quien recibe una sorpresa, era otra cosa. Era el color de alguien que lleva semanas esperando un sonido determinado y acaba de escucharlo. Sus manos estaban sobre el mantel, inmóviles. La copa que había estado sosteniendo estaba inclinada, el líquido a punto de derramarse, y ella no se había dado cuenta. Adrián estaba 3 mesas más atrás. Cuando busqué su cara, el vaso que tenía en la mano estaba suspendido en el aire, a medio camino entre la mesa y su boca, paralizado. Eso fue lo que ocurrió en mi fiesta de jubilación. Pero para que entiendas lo que significó ese sobre, lo que contenían esas 3 hojas dobladas, y por qué el rostro de mi esposa perdió todo el color en un segundo, necesito contarte desde el principio. Necesitas conocer lo que construí, lo que creí que tenía, y lo que fui descubriendo en las 3 semanas más largas que recuerdo haber vivido. Porque esa noche, al entrar al salón, me había dicho algo a mí mismo casi sin querer. Una frase pequeña, más pensada que dicha. Esta noche por fin soy libre. En ese momento creía que hablaba de la jubilación. El tren de las 6:20 salía de la estación de Delicias con puntualidad quirúrgica. Yo llegaba siempre con 10 minutos de anticipación, con el maletín en una mano y un café en vaso de plástico en la otra, y me sentaba en el mismo vagón, en el mismo lado, mirando pasar los edificios del extrarradio mientras la ciudad todavía dormía. Eso fue durante años, tantos que dejé de contarlos. Empecé en el Grupo Valdés en el otoño de 1993. Tenía 31 años. Acababa de aprobar las oposiciones de auditor fiscal con el número 16 de la lista, y me presenté el primer día con un traje gris que mi madre había planchado la noche anterior y la maleta de cuero marrón que mi padre me puso en las manos en el andén diciéndome que un hombre que trabaja con documentos necesita llevarlos con dignidad. Era un hombre de pocas palabras, mi padre. Esa maleta duró 22 años
antes de que la costura del asa cediera por completo. La empresa era distinta entonces. Éramos 43 empleados en total, repartidos en 2 plantas de un edificio que olía a papel húmedo y café recalentado. No había ordenadores personales en los despachos. Los informes se escribían a máquina, se corregían a mano y se volvían a escribir. Las comunicaciones con clientes llegaban en sobre postal y se respondían en sobre postal. Cuando llamabas a alguien para tratar un asunto urgente, esperabas a que estuviera disponible, porque no había otra opción. En 1994 llegó el primer ordenador de la empresa. Era una máquina enorme, color crema, con un monitor tan profundo como una maleta. Lo instalaron en el despacho de administración un jueves por la tarde y el viernes nadie sabía cómo encenderlo correctamente. Yo me quedé ese fin de semana leyendo el manual de instrucciones que venía en una caja de cartón aparte. El lunes siguiente era el único que sabía moverse por el sistema. Don Aurelio Valdés, el fundador, me llamó a su despacho y me dijo que si seguía así, iba a convertirme en imprescindible. Lo dijo como si fuera un elogio. Con el tiempo entendí que ser imprescindible en una empresa tiene un precio que nadie te explica de antemano. Ese precio fue, durante muchos años, el tiempo. Llegaba a casa tarde. No siempre, pero sí con una frecuencia que con los años dejó de ser la excepción y se convirtió en el ritmo normal de nuestra vida. Rosario lo sabía cuando se casó conmigo. O eso me decía yo para no tener que examinar la cuestión con más honestidad. La verdad, la que tardé demasiado en reconocer, es que ella lo aceptó al principio porque éramos jóvenes y el futuro parecía suficientemente amplio para compensar cualquier ausencia. Y que después lo siguió aceptando porque los años pasan y los hábitos se vuelven estructura, y cambiar la estructura de una vida construida implica conversaciones que ninguno de los dos queríamos tener. Nos casamos en abril de 1997. Fue una ceremonia pequeña, 70 personas en una iglesia del barrio donde ella había crecido, una comida larga en el restaurante de un primo suyo que tenía un local en las afueras. Rosario llevaba un vestido blanco sin adornos que ella misma había elegido porque decía que las cosas sencillas duran más que las complicadas. Yo le creí entonces y le seguí creyendo durante mucho tiempo. El primer verano que pasamos como matrimonio, hicimos un viaje a Salamanca. 4 días, un coche alquilado, una pensión cerca de la Plaza Mayor. Rosario iba con la ventanilla bajada aunque la carretera levantara polvo, y cantaba en voz baja canciones que salían de la radio, con esa despreocupación que tiene la gente cuando cree que nadie la observa. Yo la observaba. Pensé en ese momento que era una mujer con una ligereza que yo nunca había tenido, una capacidad de estar completamente en el sitio donde estaba que a mí me costaba un esfuerzo consciente. Me pareció que éramos complementarios de una forma que tenía sentido. Adrián nació en 1998, un martes de marzo, a las 4:22 de la madrugada. Lo sostuve en brazos en esa sala de hospital, con las luces de neón y el olor a desinfectante, y sentí algo que no tenía nombre exacto, una responsabilidad tan grande que era casi física, como si de repente el peso del mundo se hubiera redistribuido y una parte considerable hubiera aterrizado directamente sobre mis hombros. Me prometí a mí mismo en ese pasillo que ese niño tendría todo lo que yo no había tenido: estabilidad, oportunidades, un padre presente. Cumplí la primera parte mejor que la segunda. La estabilidad la construí con años de trabajo constante, de contratos bien gestionados, de informes que llegaban a tiempo y sin errores. Nunca perdimos una auditoría por descuido mío. Nunca firmé algo que no hubiera revisado 3 veces. Esa reputación dentro de la empresa fue creciendo despacio, como crecen las cosas que se construyen bien, sin prisa y sin atajos. Don Bernardo, que asumió la dirección cuando don Aurelio se retiró, me dijo una vez en una reunión de equipo que yo era el tipo de profesional que hacía que los demás durmieran tranquilos. Lo dijo delante de todos. Me sentí bien ese día, pero la presencia, esa sí me costó más. Adrián hizo los deberes durante años en la mesa de la cocina, mientras yo llegaba,
cuando él ya estaba en la cama. Rosario me dejaba la cena en el microondas con una nota que decía la hora a la que había sido preparada para que yo supiera cuánto tiempo llevarla a calentar. Era un gesto práctico que con el tiempo me pareció también un reproche silencioso, aunque nunca lo discutimos abiertamente. Esta generación no verbaliza esas cosas, las acumula. Adrián creció siendo un chico serio, aplicado sin grandes aspavientos. Sacaba buenas notas sin que nadie tuviera que sentarse con él a estudiar. Tenía amigos, hacía deporte los fines de semana, no dio problemas en la adolescencia de una forma visible. Cuando cumplió 18 años y decidió estudiar administración de empresas en Madrid, lo apoyé sin dudar. Matrículas, libros, el piso que compartía con 2 compañeros en Lavapiés, el dinero mensual para gastos. Lo hice con la misma convicción con la que había hecho todo lo demás, porque era lo correcto y porque podía permitírmelo después de años de trabajo. Rosario, durante esos años en que Adrián estudió fuera, fue la que mantuvo el contacto constante con él. Las llamadas semanales, los viajes a Madrid cuando él tenía tiempo, los paquetes con cosas de casa que ella le enviaba cada mes. Yo lo reconozco sin dificultad. Ella fue quien estuvo presente de las formas que yo no supe estar. Eso no lo borro, aunque ahora sepa lo que sé. La memoria no funciona por conveniencia. Rosario había trabajado como profesora de inglés durante 23 años en un instituto público de Zaragoza. Era buena en lo que hacía, paciente con los alumnos, metódica en la preparación de sus clases. Hace 3 años se acogió a una jubilación anticipada. Me dijo que estaba agotada, que el sistema educativo había cambiado de formas que ya no le permitían enseñar como quería, que necesitaba parar. Lo entendí. Tenía 55 años y llevaba más de 2 décadas frente a un aula. Empezamos a hablar de qué haríamos cuando yo también me jubilara, de viajes que habíamos postergado, de tiempo que por fin tendríamos. Fue hace 4 años, unos meses después de que ella se jubilara anticipadamente, cuando me sugirió abrir la cuenta conjunta. «Es más práctico», me dijo una noche, mientras recogíamos la mesa después de cenar. «Los gastos de la casa, el seguro, los recibos. Así no tenemos que estar haciendo transferencias cada mes entre nuestras cuentas». Tenía razón. Era lo más razonable del mundo. Firmé los papeles en el banco un jueves por la tarde, sin dedicarle más de 20 minutos al asunto. No había nada que me hiciera pensar que ese trámite sencillo era la primera pieza de algo que llevaba tiempo siendo construido con una precisión que yo, con 30 años de experiencia en auditoría, no había visto venir. Eso es lo que más me costó asimilar después. No la traición en sí, que fue brutal, sino la arquitectura de ella, el cálculo que requería, el tiempo, porque cuando Silvia Ramos me mostró las fechas semanas más tarde, sentado frente a su escritorio con una taza de café que se me enfrió sin que lo tocara, quedó claro que la cuenta conjunta no había sido una idea espontánea. Delgado Formación Cele, la empresa unipersonal registrada a nombre de Rosario Amparo Delgado, había sido constituida 6 meses antes de esa conversación en la cocina. 6 meses antes de que me propusiera abrir la cuenta. 6 meses antes de que yo firmara esos papeles con la convicción tranquila de quien hace algo sensato. Pero eso lo supe después. Esa noche de la fiesta, de pie en ese salón con las flores y el cartel con mi nombre en letras doradas, yo todavía era el hombre que había construido 31 años de carrera honesta y que creía, con la misma certeza con la que había creído en tantas otras cosas, que la vida que tenía era la vida que parecía. Lo que no sabía aún era que Rosario había pasado las últimas semanas ayudando a organizar esa fiesta. Había confirmado los invitados, había elegido el centro de mesa, había preguntado al salón si podían poner una canción específica para el momento del brindis, una canción que a mí me gustaba desde hacía años. Todo eso mientras sabía exactamente lo que contenía ese sobre. La hoja estaba en la bandeja de la impresora cuando Carlos fue a imprimir un formulario de la Seguridad Social. Era un jueves por la tarde, hacía 3 semanas de la jubilación, y la tarde tenía esa luz baja de octubre que entra horizontal por las ventanas y convierte cualquier habitación en algo parecido a una fotografía antigua.
Cogió las hojas sin mirarlas, las puso sobre el escritorio, buscó el formulario que necesitaba entre ellas y entonces vio que una no era suya. Era un extracto parcial. 4 transferencias listadas en columnas, fechas, importes, un número de cuenta de destino con los dígitos centrales ocultos por asteriscos y en la línea de concepto de cada una de ellas, las mismas 3 palabras repetidas, servicios de consultoría formativa. El nombre del ordenante era el Grupo Valdés Hermanos S.A. El nombre del beneficiario era Delgado Formación S.L. Carlos se quedó de pie junto al escritorio con la hoja en la mano durante un momento que no supo calcular. Su apellido de soltera, Delgado, el mismo que llevaba Rosario antes de casarse, el mismo que aparecía en su DNI junto al nombre de pila que sus padres le habían puesto. Delgado Formación S.L. Dobló la hoja con cuidado, la dejó sobre la esquina del escritorio y fue a la cocina a por un vaso de agua que no llegó a beber. Rosario estaba en el salón viendo la televisión cuando Carlos entró con la hoja en la mano. Se la tendió sin decir nada primero, esperando que ella la viera antes de que él hablara. Rosario la cogió, la miró durante 2 segundos y levantó la vista con una expresión completamente tranquila. «Es de la gestoría», dijo. «Cosas del IRPF del año pasado. Deben haberla mezclado con tus cosas sin querer». Carlos la miró. «¿Delgado Formación? ¿Es tuya esa empresa?» Rosario plegó la hoja con la misma calma con la que había respondido. «Es una cosa que monté hace un tiempo para dar algunas clases particulares de inglés cuando me jubilé. Ya sabes que no me acostumbraba a estar sin hacer nada. Fueron 4 clases. No llegó a nada». Se encogió de hombros. «La gestoría lleva los papeles. Por eso aparece ese nombre. No tiene más misterio». Sonaba razonable. Sonaba completamente razonable. Carlos asintió despacio y no dijo nada más. Pero esa noche, tumbado en la cama con el techo a oscuras sobre él, el nombre seguía ahí. Delgado Formación S.L. Servicios de consultoría formativa. 4 transferencias en un extracto parcial que había llegado por error a la bandeja de su impresora. Intentó dormir. No lo consiguió hasta pasadas las 2 de la madrugada. Adrián llegó a cenar el sábado siguiente. Vino en el tren de mediodía desde Madrid y apareció en el piso con una bolsa de tela y el abrigo echado sobre el brazo, con ese aspecto de quien acaba de bajar de un tren de 2 horas y preferiría haberse quedado donde estaba. Carlos le había preparado un estofado que su propio padre hacía los domingos cuando él era pequeño. Una receta que llevaba su tiempo, pero que Adrián siempre había pedido cuando volvía a casa. Durante la primera parte de la cena, hablaron de cosas normales. Del trabajo de Adrián en la empresa de logística, de un proyecto que le habían asignado recientemente, de si pensaba cambiarse de piso cuando venciera el contrato en verano. Rosario participaba en la conversación con esa fluidez que siempre había tenido con su hijo, una complicidad de tono y de ritmo que Carlos observaba desde fuera, como siempre, con la sensación de ser el miembro de la familia que habla un idioma ligeramente distinto. Fue cuando recogían los platos cuando Carlos lo mencionó. Lo hizo con naturalidad, sin aparente intención, mientras llevaba la fuente a la cocina. «La otra semana encontré un papel en la impresora, de la gestoría de vuestra madre, una empresa que no conocía». Hizo una pausa breve, como quien recuerda un detalle sin importancia. Delgado Formación, creo que se llamaba. Lo que pasó en el segundo siguiente fue pequeño, tan pequeño que si Carlos no hubiera estado prestando atención de una forma que él mismo no sabría explicar del todo, lo habría perdido. Adrián estaba colocando los vasos en el lavavajillas. Al escuchar el nombre de la empresa, su mano se detuvo durante una fracción de segundo, un movimiento interrumpido que se recuperó de inmediato. Luego se giró hacia el salón donde estaba Rosario y dijo, con una voz que era un tono más alta de lo que la distancia requería: «Mamá, el Zaragoza juega el domingo. ¿Lo habéis visto?» Rosario respondió desde el salón. Adrián se rió de algo que Carlos no había escuchado. La conversación giró hacia el partido del domingo y no volvió al nombre de la empresa. Carlos terminó de recoger la cocina en silencio. Lo que vio en esa fracción de segundo
no era la reacción de alguien que escucha por primera vez el nombre de una empresa desconocida. Era la reacción de alguien que reconoce algo que no esperaba escuchar pronunciado en voz alta. Adrián sabía, no como quien conoce un dato, sino como quien conoce un secreto. Y en lugar de preguntar qué era esa empresa, como habría hecho cualquier persona que la oyera nombrar por primera vez, había cambiado de tema con la rapidez y la precisión de quien ha aprendido a maniobrar en conversaciones peligrosas. Carlos no dijo nada más esa noche. Sirvió el postre, escuchó a Adrián hablar durante otra hora, lo acompañó a la parada del taxi cuando se fue cerca de las 11. Se dieron un abrazo en la puerta. Adrián le dijo que estaba orgulloso de él, que la jubilación se lo tenía más que merecido, que en la fiesta iba a ser una noche especial. Carlos le dijo que sí, que sería una noche especial. Cuando cerró la puerta y volvió al salón, Rosario estaba apagando las lámparas para irse a dormir. Le preguntó si había disfrutado de la cena, si le había parecido que Adrián estaba bien. Carlos dijo que sí, a las dos cosas. Se lavaron los dientes en el mismo baño de siempre, cada uno frente a su parte del espejo, con esa intimidad mecánica que construyen 27 años de matrimonio y que puede coexistir perfectamente con el silencio más absoluto. Esa noche Carlos durmió menos que la anterior. El lunes llegó al despacho 40 minutos antes de la hora habitual. Se sentó frente al ordenador y abrió el sistema interno de contabilidad de la empresa con las credenciales que llevaba usando desde hacía más de una década. No buscó nada específico todavía. Simplemente revisó el flujo de los últimos meses con la mirada entrenada de quien ha pasado 3 décadas leyendo columnas de números y sabe distinguir los patrones normales de los que no lo son. Tardó 23 minutos en encontrar el primer rastro. Era una línea en el apartado de servicios externos contratados, fechada 16 meses atrás, con el concepto de consultoría en formación corporativa y un importe de 870 euros. El beneficiario era una empresa que él no recordaba haber auditado. Delgado Formación Cele. Carlos se quedó mirando esa línea sin moverse. Luego bajó una semana. Otra línea, mismo concepto, 850 euros. Bajó otro mes. 3 líneas en el mismo mes, siempre por debajo de 900 euros, siempre con el mismo concepto. Cerró el sistema antes de seguir buscando. No porque no quisiera saber más, sino porque sabía exactamente lo que significaba buscar desde ese ordenador. Cada consulta quedaba registrada en el sistema con su nombre de usuario y la hora exacta. Si alguien revisaba el historial de accesos, podría ver que Carlos Fuentes había estado mirando esas líneas el lunes por la mañana, 3 semanas antes de jubilarse. Y si había algo que Carlos había aprendido en 31 años de auditoría, era que la persona que investiga sin protocolo es la primera que pierde credibilidad cuando el asunto llega a un juzgado. Cogió el teléfono y marcó el número directo del despacho de don Bernardo. Bernardo, necesito verte hoy, no como parte de la transición de jubilación, como otra cosa. Hubo una pausa breve al otro lado. A las 12, dijo don Bernardo. Cierra la puerta cuando entres. Carlos colgó y miró por la ventana el aparcamiento del edificio, donde los coches de sus compañeros ya empezaban a llenar los espacios de siempre. Pensó en Rosario esa mañana, desayunando en la cocina mientras él se preparaba para salir, con la bata azul de siempre, la taza de café entre las manos, preguntándole si quería que le preparara algo para llevar. Había dicho que no con una naturalidad que le había costado un esfuerzo que nadie vio, pero lo que Carlos todavía no sabía en ese momento, lo que no descubriría hasta días más tarde, cuando Silvia Ramos pusiera una segunda carpeta sobre la mesa, era que Delgado Formación SL no era solo un nombre en una línea contable. Había algo más registrado a ese nombre, algo que cambiaba por completo la escala de lo que estaba mirando y que explicaba por qué Adrián había interrumpido ese movimiento con el vaso durante una fracción de segundo que Carlos no había olvidado desde el sábado. Cierra la puerta. Don Bernardo no levantó la vista del escritorio cuando Carlos entró. Tenía delante una carpeta de cartón gris, cerrada, con el lomo hacia arriba. No era una carpeta de los archivos habituales de la empresa. Era nueva. Carlos lo supo por el color,
todavía sin el desgaste que deja el uso cotidiano en las esquinas. Se sentó en la silla frente al escritorio sin que nadie se lo pidiera. Llevaba haciéndolo desde hacía más de 20 años en ese mismo despacho, primero con don Aurelio y luego con Bernardo, y el gesto ya no requería invitación. Don Bernardo cerró lo que estaba leyendo, juntó las manos sobre la mesa y lo miró de una forma que Carlos reconoció de inmediato, porque era la misma que él había usado cientos de veces a lo largo de su carrera cuando tenía que comunicar algo que iba a cambiar las cosas. Hace 5 semanas, comenzó don Bernardo, el nuevo sistema de alertas internas marcó una anomalía en el flujo de pagos a proveedores externos. No fue nadie quien lo detectó primero. Fue el propio sistema, un parámetro que instalamos en la última actualización de software contable. Hizo una pausa. Cuando mi equipo fue a revisar la anomalía, lo que encontraron me obligó a tomar una decisión sobre cómo manejarlo, y esa decisión me llevó directamente a ti. Abrió la carpeta. Lo primero que Carlos vio fue el logotipo de la empresa en el encabezado de un informe interno. Lo conocía de memoria. Lo había visto impreso en miles de documentos a lo largo de 3 décadas. Debajo del logotipo, una tabla con columnas de fechas, importes y conceptos. Su mirada descendió por la columna de beneficiarios con la velocidad mecánica de quien ha leído ese tipo de tablas durante años, buscando el patrón antes de leer cada línea individualmente. Y entonces lo vio, Delgado Formación SL. No una vez. No 4 como en el extracto que había encontrado en la bandeja de la impresora. La columna continuaba hacia abajo, línea tras línea, con la misma denominación repitiéndose con una regularidad que no dejaba ningún espacio para la interpretación accidental. Carlos no contó las filas en ese momento. No fue capaz. Lo que hizo fue quedarse completamente inmóvil con los ojos fijos en esa columna, mientras una parte de su cerebro seguía funcionando con la frialdad profesional de siempre, y otra parte, la que no tenía entrenamiento para este tipo de situaciones, tardaba en ponerse al día. El aire acondicionado del despacho emitía un zumbido constante que Carlos nunca había notado antes. En ese momento, era lo único que escuchaba. Don Bernardo habló con la voz quieta de quien ha ensayado cómo decir algo difícil. Lleva 38 meses, Carlos. 38 meses. Carlos hizo el cálculo sin querer. 38 meses atrás era el invierno de hacía más de 3 años. Adrián todavía estaba terminando la carrera. Rosario llevaba apenas unos meses jubilada. La cuenta conjunta era relativamente reciente. Sus manos se posaron planas sobre el borde de la mesa. No lo decidió. Simplemente ocurrió, como ocurren las reacciones físicas que el cuerpo ejecuta antes de que la mente dé la orden. ¿Cuánto?, preguntó. Su voz sonó extraña, demasiado controlada para la magnitud de lo que estaba procesando. Don Bernardo pasó una página dentro de la carpeta y giró la hoja hacia Carlos. Señaló con el índice una cifra en la parte inferior de la columna de totales. 94.320 euros. Carlos miró ese número durante varios segundos sin decir nada. En su vida profesional había auditado fraudes mucho mayores. Había presentado informes con cifras que multiplicaban esa por 20. Pero esos eran números en documentos de clientes, cifras que representaban a empresas y a personas abstractas. Este número era diferente. Este número tenía una textura que los otros no tenían. Delgado Formación SL está registrada a nombre de Rosario Amparo Delgado, dijo don Bernardo. No era una pregunta. Sí, dijo Carlos. Hubo un silencio que ninguno de los dos intentó llenar durante un momento. Cuando lo descubrí, continuó don Bernardo con una deliberación cuidadosa en cada palabra, mi primera reacción fue llamarte de inmediato. Luego entendí que eso sería un error, que necesitabas saber la totalidad antes de tomar cualquier decisión y que yo tenía la obligación, después de todo lo que has dado a esta empresa, de darte esa oportunidad. Apoyó los codos sobre la mesa. Por eso no lo sabe nadie más. Todavía. Carlos asintió muy despacio. Miraba la carpeta sin mirarla realmente. ¿Los pagos estaban autorizados internamente? Aparecen con autorización de segundo nivel.
Alguien con acceso suficiente al sistema los procesó de forma que pasaran los controles rutinarios. Don Bernardo eligió las palabras con la precisión de quien sabe que lo que dice en este despacho podría repetirse en un juzgado. El nuevo sistema de alertas detectó el patrón de frecuencia e importe, siempre por debajo de 900 euros, siempre el mismo concepto. Carlos cerró los ojos durante 2 segundos, por debajo de 900 euros. El límite de alerta automática para transacciones con proveedores externos era 900 euros. Un límite que él mismo había recomendado establecer en una reunión del Comité de Control Interno hacía casi 8 años, argumentando que era el umbral más eficiente para filtrar movimientos sospechosos sin generar un volumen excesivo de alertas en las operaciones normales del día a día. Había sido una recomendación técnica, sólidamente fundamentada, que el comité había aprobado por unanimidad. Alguien había conocido ese límite antes de estructurar los pagos. No fue un pensamiento que Carlos eligió tener. Llegó solo, con la inevitable lógica de una conclusión que los datos hacen inevitable. «Necesito el nombre completo de quien procesó las autorizaciones», dijo. Don Bernardo abrió otra sección de la carpeta y deslizó una hoja hacia él. Carlos la leyó. Leyó el nombre del operador que había tramitado las autorizaciones de pago durante esos 38 meses. Era un empleado del departamento de administración que llevaba 4 años en la empresa. Un hombre de 32 años al que Carlos conocía de vista, con quien había cruzado alguna vez palabras en el pasillo. No era alguien con acceso privilegiado por rango, pero sí con acceso operativo suficiente para procesar pagos dentro del límite establecido si contaba con la aprobación documental correcta. ¿Has sido informado de la investigación?, preguntó Carlos. Todavía no. Esperaba hablar contigo primero. Carlos devolvió la hoja a la carpeta. Tenía que pensar con una claridad que en ese momento le costaba sostener, pero que era lo único que podía permitirse. Necesito que esto no salga de este despacho hasta que tengamos el mapa completo. No el extracto, el mapa. Cada transferencia, cada autorización, cada firma. Y necesito a alguien externo que lo haga. Alguien que no tenga ninguna relación con la empresa ni con ninguna de las personas involucradas. Don Bernardo asintió como si hubiera esperado exactamente esas palabras. Tengo el nombre de una perita contable judicial, Silvia Ramos Alcántara. Ha llevado 3 casos similares para empresas del sector. Es discreta y es buena. Carlos cogió el bolígrafo que había sobre el escritorio y anotó el nombre en el dorso de un recibo que tenía en el bolsillo de la chaqueta. Sus dedos no temblaban. Los observó mientras escribían y pensó de forma casi clínica que el cuerpo humano tiene una capacidad notable para funcionar con normalidad aparente, cuando por dentro todo está reorganizándose. Fue al salir del despacho cuando ocurrió el momento que más tarde recordaría como el más difícil de esa mañana. Estaba en el pasillo, a 10 metros de la puerta de don Bernardo, cuando escuchó pasos acercándose desde el final del corredor. Reconoció el sonido antes de ver la cara. Eran los pasos de Marisol, su compañera de contabilidad, que venía con una carpeta bajo el brazo y una taza en la mano, con esa energía de primer lunes por la mañana que la caracterizaba. «Carlos, qué madrugador», sonrió. «¿Ya estás despidiéndote de los pasillos antes de irte?» Carlos levantó la vista y respondió con una expresión que esperaba que pareciera normal. Algo así, una reunión de transición con Bernardo. Marisol asintió. «Oye, te iba a preguntar, para la fiesta del viernes que viene, ¿sabes si Rosario tiene alguna preferencia musical? Quería coordinar algo con el salón para el momento del brindis». El nombre de Rosario en esa frase, en ese pasillo, en ese momento exacto, tuvo un efecto físico que Carlos tuvo que contener activamente. Notó el calor subir desde el cuello. Hizo lo único que podía hacer. Mantuvo el contacto visual, esperó exactamente 1 segundo antes de responder y dijo con una calma que le costó más de lo que nadie vio. «Le pregunto esta noche y te escribo mañana». Marisol le dio las gracias y siguió caminando hacia su despacho. Carlos esperó a que doblara el pasillo antes de exhalar. Llegó a su propio despacho, cerró la puerta, se sentó en la silla
y miró el ordenador apagado durante un tiempo que no supo calcular. La carpeta de cartón gris estaba en el despacho de Bernardo. El nombre Delgado Formación S.L. estaba impreso en columnas de 38 meses, 94.320 euros, y alguien dentro de la empresa había procesado cada una de esas autorizaciones. Lo que Carlos no sabía todavía, lo que Silvia Ramos descubriría 11 días más tarde al revisar los registros de acceso al sistema con los que había tramitado cada autorización, era que ese empleado no había actuado solo. Había recibido instrucciones, y el rastro de esas instrucciones llevaba a un lugar que Carlos, en ese despacho frente al ordenador apagado, todavía no había considerado posible. Silvia Ramos Alcántara tenía el despacho en un segundo piso sin ascensor, en una calle estrecha del casco viejo de Zaragoza, donde los edificios eran tan próximos entre sí que la luz natural llegaba solo durante 2 horas al día. La puerta no tenía letrero, solo un número y un timbre. Carlos llamó un martes por la tarde, 48 horas después de la reunión con don Bernardo, con el nombre anotado en el dorso de un recibo que ya había doblado y desdoblado tantas veces que la tinta empezaba a difuminarse en los pliegues. Silvia tenía 44 años y una forma de escuchar que Carlos reconoció de inmediato como la de alguien que ha aprendido a no interrumpir porque sabe que lo que no se dice en las primeras frases aparece solo si se da suficiente silencio. Lo dejó hablar durante 20 minutos sin tomar notas. Cuando Carlos terminó, ella abrió un cajón, sacó un cuaderno de tapas negras y escribió una sola línea. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de la jubilación? 16 días. Ella asintió sin apartar la vista del cuaderno. Es suficiente si empezamos mañana. Carlos le preguntó por qué había aceptado el caso sin pedir más documentación primero. Silvia lo miró un momento antes de responder. Porque conozco este patrón mejor que nadie. Transferencias fraccionadas por debajo del límite de alerta, concepto genérico repetido, empresa beneficiaria constituida con anticipación, cerró el cuaderno. Cuando tenía 30 años, trabajé en una empresa donde alguien hizo exactamente lo mismo durante 4 años antes de que alguien lo detectara. Nadie fue a la cárcel. El dinero no apareció. Desde entonces me dedico a esto. Hizo una pausa breve. No existe solo como dato para usted. Existe como razón por la que hago bien mi trabajo. Carlos salió de ese despacho 11 minutos después con un acuerdo verbal y la certeza de que había elegido a la persona correcta. Los días siguientes fueron los más extraños que Carlos recordaba haber vivido en su vida adulta. Por las mañanas iba a la oficina, gestionaba los últimos asuntos de la transición de jubilación, revisaba los expedientes pendientes, respondía correos sobre la fiesta del viernes. Por las tardes se reunía con Silvia durante 1 hora en ese despacho sin letrero y escuchaba cómo el mapa de lo que había ocurrido iba adquiriendo contornos cada vez más precisos y cada vez más difíciles de sostener. Silvia trabajaba con una metodología que Carlos conocía bien desde el lado de la auditoría. Primero el perímetro, luego el centro. Estableció el perímetro en 48 horas. Delgado, Formación S.L. Había sido constituida en el registro mercantil de Zaragoza hacía 4 años y 5 meses, con un capital social inicial de 3.000 euros y como objeto social la prestación de servicios de formación y consultoría empresarial. Rosario Amparo Delgado figuraba como administradora única. La empresa tenía una cuenta bancaria, una dirección fiscal que era el propio domicilio familiar, y ningún empleado registrado en la Seguridad Social en toda su historia. Ningún empleado. Ningún cliente registrado más allá del Grupo Valdés Hermanos S.A. Ninguna actividad real de formación documentada en ningún archivo. Una empresa pantalla, dijo Carlos en la tercera reunión, más para ordenar sus propios pensamientos que para informar a Silvia de algo que ella ya sabía. Una empresa pantalla constituida 6 meses antes de que se abriera la cuenta conjunta que usted firmó, confirmó Silvia, y 16 meses antes de la primera transferencia desde el Grupo Valdés.
Carlos aplicó entonces lo que 31 años de auditoría fiscal le habían dado con más precisión que cualquier otra herramienta: la capacidad de leer el ritmo de los números. Las 104 transferencias distribuidas en 38 meses no eran aleatorias. Tenían una cadencia: 2 o 3 por mes, siempre en días laborables, siempre entre martes y jueves, nunca en las semanas previas al cierre trimestral de la empresa, cuando el volumen de revisiones internas era más alto. Alguien que conocía el calendario de trabajo del departamento de contabilidad había estructurado ese ritmo. Alguien que tenía acceso a ese calendario. El límite de 900 euros por transferencia era la pieza que más le costaba mirar. Él había propuesto ese número. Había redactado el argumento técnico que lo justificaba. Había convencido al comité de que era el umbral correcto. Y durante 38 meses, ese número había funcionado como una puerta trasera que él mismo había instalado sin saberlo, mientras alguien al otro lado la cruzaba puntualmente 2 o 3 veces por semana. Fue en la quinta reunión con Silvia cuando llegaron al centro. Ella puso sobre la mesa una hoja con el historial de accesos al sistema de pagos de la empresa. El empleado que había procesado las autorizaciones se llamaba Rubén Castillo Méndez, 32 años, 4 años en el departamento de administración. Pero junto al nombre de Rubén Castillo aparecía algo que Silvia había marcado con un círculo a lápiz. Cada grupo de autorizaciones había sido precedido, con un intervalo de entre 12 y 24 horas, por un acceso de consulta al mismo expediente desde una dirección IP externa a la empresa. Alguien revisaba el expediente antes de que Rubén procesara cada autorización, explicó Silvia, para confirmar que los datos eran correctos antes de ejecutar el pago. Carlos miró la hoja. ¿Se puede rastrear la IP externa? Ya lo hice. Silvia sacó otra hoja. Es una dirección de red doméstica, registrada a nombre de Adrián Fuentes Delgado, con dirección en Madrid. El apellido compuesto tardó un segundo en aterrizar. Fuentes, el suyo. Delgado, el de Rosario. Los dos juntos en esa línea de texto impresa sobre papel blanco. Carlos no dijo nada durante un tiempo que Silvia no intentó interrumpir. Cuando habló, lo hizo con una voz que él mismo no reconoció del todo. ¿Cuántas veces? 97 de las 104 transferencias tienen un acceso previo desde esa dirección. Las 7 restantes corresponden a los primeros meses, cuando el sistema todavía no registraba los accesos externos con ese nivel de detalle. 97 veces. Adrián había revisado el expediente 97 veces para confirmar que los datos estaban en orden antes de que Rubén Castillo ejecutara el pago. No era una complicidad pasiva de hijo que mira para otro lado. Era una participación activa, metódica, sostenida durante más de 3 años. Carlos pidió a Silvia que le diera 10 minutos. Salió del despacho, bajó la escalera sin ascensor y se quedó de pie en la calle estrecha, donde la luz llegaba solo 2 horas al día. Había un olor a pan recién horneado de alguna panadería cercana que no supo ubicar. Metió las manos en los bolsillos de la chaqueta y miró el suelo durante esos 10 minutos con la concentración de quien está haciendo un esfuerzo que no tiene nombre exacto. Luego subió y siguió trabajando. 2 días antes del final previsto de la investigación, Carlos tomó una decisión que no había planeado. Fue al apartamento de Adrián en Madrid. Tomó el AVE de las 8:15 de la mañana con la excusa, preparada para Rosario, de que tenía que recoger unos documentos del gestor fiscal que llevaba sus asuntos personales en la capital. Rosario no preguntó nada. Le dijo que tuviera buen viaje y que avisara cuando llegara. Llegó al apartamento de Adrián cerca de las 11. Llamó al portero automático sin avisar. Adrián tardó casi 1 minuto en responder, lo que Carlos interpretó como la demora de alguien que está guardando o cerrando algo antes de abrir la puerta. «Papá». La voz de Adrián tenía una nota que Carlos registró pero no nombró. «No sabía que venías. Tenía que pasar por Madrid. Pensé en acercarme». Carlos subió las escaleras. «Traigo unos papeles del seguro del coche que necesito que firmes. Un cambio de titular por el tema de la jubilación». Era mentira. Los papeles existían pero no necesitaban firma.
eran solo una razón para estar en ese piso durante 15 minutos. Adrián abrió la puerta. El apartamento estaba razonablemente ordenado, con la salvedad de la mesa del comedor, donde había varios papeles extendidos que Adrián recogió con rapidez y colocó boca abajo en una pila al borde de la mesa cuando Carlos entró. Carlos no miró los papeles directamente. Los registró con la visión periférica de quien ha aprendido a observar sin que nadie note que está observando. Vio columnas de números. Vio un encabezado que reconoció aunque solo alcanzó a leer la mitad. Delgado Ford. ¿Quieres café?, preguntó Adrián, ya de espaldas camino a la cocina. No, gracias. No me quedo mucho. Carlos dejó los papeles del seguro sobre la mesa, junto a la pila que Adrián había recogido. Adrián volvió de la cocina con un vaso de agua que no había pedido nadie y se quedó de pie junto a la barra, con esa postura de quien ocupa el espacio de una forma que impide que el otro se mueva con libertad. Hablaron durante 12 minutos sobre la jubilación, sobre si Carlos tenía planes de viaje, sobre un asunto menor del trabajo de Adrián que éste mencionó para llenar el aire. Carlos respondió con la normalidad necesaria. Recogió los papeles del seguro que había dejado sobre la mesa y se despidió con el abrazo de siempre en la puerta. Bajó las escaleras y salió a la calle. La pila de papeles que Adrián había colocado boca abajo en el borde de la mesa no era un descuido. Era el movimiento de alguien que está acostumbrado a manejar información que no debe verse, pero que en ese momento no tuvo tiempo suficiente para hacerla desaparecer completamente. Carlos tomó el AVE de vuelta a Zaragoza y llamó a Silvia desde el tren. Adrián tiene documentación impresa en el apartamento, le dijo sin rodeos. No sé qué parte del esquema está en esos papeles, pero estaba analizando algo antes de que yo llegara. Silvia guardó silencio un momento. Luego dijo algo que Carlos no esperaba escuchar. Entonces, hay una tercera capa que todavía no hemos visto. Hizo una pausa. Mañana a las 5. Tengo algo que mostrarte. Carlos miró por la ventana del tren el paisaje seco de Aragón, pasando a 180 kilómetros por hora, y no preguntó qué era ese algo. Sabía por todo lo que había aprendido en 3 décadas mirando números, que cuando una investigación revela una tercera capa, lo que aparece debajo es invariablemente lo que más cuesta sostener. A las 5 de la tarde del día siguiente, Silvia abrió una carpeta diferente a todas las anteriores. Era más gruesa. Tenía separadores de colores. La tercera capa no es contable, dijo. Es patrimonial. Carlos se sentó despacio. Silvia explicó con la misma voz quieta de siempre, sin inflexiones dramáticas, como quien expone los resultados de un análisis técnico. Delgado Formación S.L. no había acumulado el dinero en su cuenta bancaria original. A partir del 10º mes de transferencias, los fondos habían sido redistribuidos desde esa cuenta hacia 2 destinos distintos. El primero era una cuenta personal de Rosario, en una entidad diferente a la que compartían como matrimonio, abierta 3 años atrás. El segundo destino era más reciente, una cuenta a nombre de Adrián Fuentes Delgado en Madrid, a la que habían llegado en los últimos 14 meses transferencias periódicas que sumaban 22.600 euros. 22.600 euros transferidos a Adrián desde la empresa pantalla de su madre. Mientras Carlos pagaba el apartamento de su hijo, mientras pagaba las matrículas, mientras transfería mensualmente el dinero para gastos, alguien estaba construyendo en paralelo otro flujo que Carlos desconocía por completo. Silvia giró una página. Hay algo más. Puso sobre la mesa una hoja con el historial de una cuenta de la plataforma inmobiliaria donde se gestionaba el contrato del apartamento de Madrid. El apartamento de Adrián lleva 4 meses con gestiones de cambio de titularidad. Hay correos entre Adrián y la agencia que la plataforma registra en el historial del inquilino. Están intentando poner el contrato a nombre de Adrián como propietario, no como inquilino, con una compra que financiaría la cuenta que acabo de mostrarle. Carlos miró la hoja. Con el dinero desviado de la empresa de su padre, con 94.320 euros que habían salido del Grupo Valdés durante 38 meses. Con eso pensaban comprar el apartamento que él mismo llevaba pagando desde que Adrián terminó la carrera.
No dijo nada durante un tiempo que Silvia respetó como siempre. Luego preguntó, ¿está completo el mapa? Está completo, confirmó Silvia. Tengo cada transferencia documentada, cada acceso al sistema, la constitución de la empresa, los movimientos entre cuentas, los correos de la agencia inmobiliaria. Es suficiente para presentar una denuncia por apropiación indebida con participación de tercero bajo el artículo 253 del Código Penal. Cerró la carpeta. ¿Quiere que lo haga ahora? Todavía no, dijo Carlos. Hay algo que quiero hacer primero. Salió del despacho de Silvia cuando ya oscurecía. Caminó hasta el coche por calles que conocía de tanto tiempo que sus pies seguían el recorrido sin que el cerebro tuviera que participar. El frío de noviembre tenía esa calidad seca que Carlos asociaba con el otoño tardío en Zaragoza, un frío que no cala rápido, pero que se instala y se queda. Esa noche, Rosario había preparado lentejas. Carlos entró, dejó el abrigo en el perchero de siempre, se lavó las manos en el baño del pasillo y se sentó a la mesa. Comieron. Rosario habló de una vecina del cuarto que había tenido una caída y del hijo de esta que había venido desde Valencia. Carlos respondió cuando correspondía. Preguntó lo que era razonable preguntar. Terminó el plato. Después de cenar, mientras Rosario recogía la cocina, Carlos fue al escritorio del estudio. Tenía pendiente revisar unos documentos de la transición laboral que debía entregar antes del viernes. Los abrió, los revisó, los cerró. Luego abrió un archivo diferente, uno que había guardado en una carpeta dentro de otra carpeta con un nombre sin importancia, y empezó a trabajar. Lo que estaba haciendo era separar. Con ayuda de Silvia, durante los días anteriores, había ido identificando los activos que eran exclusivamente suyos de los que estaban en copropiedad. La vivienda habitual, que era cotitular con Rosario, una cuenta de ahorro conjunta que quedaba congelada en cuanto comenzara el proceso legal, y varios fondos de inversión que sí estaban solo a su nombre. Los fondos no necesitaban maniobra, eran suyos y así quedarían. Lo que requería atención inmediata era el apartamento de Madrid, que estaba en su nombre como arrendador y cuyo contrato con Adrián vencía en 8 meses. Estaba revisando las condiciones del contrato cuando escuchó pasos en el pasillo. La puerta del estudio estaba entornada. Rosario la abrió sin llamar, como llevaba 27 años haciendo, y se asomó con la expresión de quien va a decir algo breve antes de irse a dormir. Carlos cerró la ventana del documento en menos de un segundo. No fue un movimiento brusco. Fue el gesto fluido de quien cierra una cosa para abrir otra, como si simplemente hubiera terminado con esa pestaña. Abrió al mismo tiempo el correo corporativo con los documentos de transición que tenía en segundo plano. ¿Vas a estar mucho rato?, preguntó Rosario. 20 minutos más. Hay unos formularios de la Seguridad Social que tengo que revisar antes del viernes. Rosario asintió. No te quedes muy tarde. Se quedó un momento en el umbral con la mano en el marco de la puerta. ¿Estás bien? Te noto callado estos días. Carlos giró la silla hacia ella. La miró con la atención suficiente para que la respuesta pareciera considerada. Es el final de una etapa larga. Supongo que uno necesita un poco de tiempo para procesar que algo que ocupó tanto espacio durante tanto tiempo va a cambiar. Rosario lo miró durante 2 segundos. Luego asintió despacio, como si esa respuesta le dijera algo que esperaba escuchar. Ya, dijo, y se fue. Carlos escuchó sus pasos alejarse por el pasillo, la puerta del dormitorio cerrarse, el silencio instalarse en el piso, con el peso específico que tiene el silencio cuando uno está solo aunque no haya nadie lejos. Esperó 5 minutos. Luego volvió al documento. Esa noche no durmió hasta pasadas las 3 de la madrugada. No fue una noche de angustia visible, no fue una noche de llanto ni de rabia. Fue algo más silencioso y más difícil. Fue la noche en que Carlos se permitió por primera vez recordar a Rosario sin el filtro de lo que sabía ahora, sin la distorsión que produce el conocimiento de la traición sobre todos los recuerdos anteriores. Pensó en Salamanca, en ella con la ventanilla bajada, en la pensión pequeña cerca de la Plaza Mayor donde la cama crujía y los dos se reían de eso a las 2 de la madrugada.
Pensó en el hospital donde nació Adrián, en la cara de Rosario cuando le pusieron al niño por primera vez en los brazos. Esa expresión que Carlos no había vuelto a ver en ningún otro momento de sus 27 años juntos. Pensó en los inviernos en que él llegaba tarde y ella había dejado la cena en el microondas con una nota con la hora, y en cómo nunca habían hablado de verdad sobre lo que eso significaba para ella, sobre lo que era cenar sola noche tras noche durante años, mientras él construía una carrera que los dos decían que era para los dos, pero que en realidad consumía solo a uno. No lo pensó para absolverla. Lo pensó porque es lo que hace la memoria cuando uno le da espacio. Vuelve con todo, no solo con lo que conviene. Rosario había tomado decisiones. Las había tomado con premeditación, con arquitectura, con la participación activa de su hijo. Eso era irreversible. Pero Carlos había tomado también las suyas durante años, y algunas de ellas habían dejado espacios que él nunca había querido mirar de frente. Eso también era verdad, y la verdad no desaparece porque sea incómoda. Lo que reconoció esa noche, en la oscuridad del estudio con el ordenador apagado, y la ciudad completamente quieta fuera de la ventana, fue que una versión de quién era no iba a salir intacta de esto, no la versión que creía haber construido algo sólido en 27 años, no la versión que pensaba que conocía a las personas que dormían bajo el mismo techo. Esa versión ya no existía, hubiera ganado o no lo que venía. Lo que existía era lo que quedaba después de saber. Y lo que quedaba tenía que ser suficiente para hacer lo que faltaba hacer. El jueves por la mañana, 2 días antes de la fiesta, Carlos fue al despacho de Silvia con una decisión tomada. Le pidió que preparara 2 copias del dossier completo. Una para el abogado de la empresa, Gonzalo Pérez Medina, que estaría en la fiesta del viernes. Otra para entrega directa a la policía al día siguiente por la mañana. Silvia lo miró. ¿Va a hacerlo en la fiesta? Don Bernardo y yo lo hablamos la semana pasada. Él quería la fiesta como escenario porque hay 200 personas que son testigos. La denuncia formal ya estará preparada independientemente de lo que ocurra esa noche. La fiesta no es la venganza, es el registro. Silvia asintió despacio. Luego dijo algo que no era parte de su trabajo, pero que salió de ella de una forma que Carlos agradeció sin decirlo. En todos los casos que he llevado, el momento más difícil no es el que se ve, es el de la noche anterior, cuando ya no hay nada más que investigar y solo queda esperar. Cerró la carpeta. Pase lo que pase mañana. Usted hizo esto bien. Carlos cogió su copia del dossier. Lo metió en el maletín que su padre le había regalado cuando aprobó las oposiciones, el que había durado 22 años antes de que la costura se diera, y que había sustituido por uno igual porque no se le ocurrió ninguna razón para cambiar de modelo. Bajó la escalera sin ascensor, salió a la calle estrecha donde la luz llegaba solo 2 horas al día y caminó hacia el aparcamiento. Lo que no le había dicho a Silvia, lo que no le había dicho a nadie todavía, era lo que pensaba hacer con Adrián esa noche en la fiesta. Tenía preparadas 3 frases. Las había escrito a mano, las había releído, las había reescrito una vez, y luego las había dejado como estaban. No necesitaban ser perfectas, necesitaban ser exactas. El viernes amaneció con niebla. No era inusual en Zaragoza a esa hora del año, pero Carlos lo notó de una forma diferente a como notaba la niebla otros días. La vio desde la ventana de la cocina mientras esperaba que el café terminara de hacerse, y pensó que había algo apropiado en que el día empezara sin visibilidad y terminara con todo al descubierto. Rosario bajó a desayunar 20 minutos después. Llevaba el cabello recogido, lo que significaba que había dormido bien y se había levantado con tiempo. Le preguntó si quería tostadas. Carlos dijo que sí. Se sentaron a la mesa como cualquier otro viernes de los últimos 27 años, con el café, las tostadas, el sonido de la calle empezando a despertar fuera de la ventana. «Esta noche tienes que estar elegante», dijo Rosario mientras untaba la tostada. 31 años merecen un traje bueno. «El azul», dijo Carlos. «El azul», repitió ella, asintiendo como si hubiera tomado una decisión conjunta. Carlos bebió el café mirando el mantel. El azul era el traje que Rosario le había regalado hacía 3 años por su cumpleaños.
Lo había llevado a pocos sitios desde entonces. Esa noche sería la última vez que se lo pusiera con ella en la misma sala. Adrián llamó a las 11 de la mañana. Carlos estaba en el estudio cuando sonó el teléfono y cogió antes de que Rosario pudiera hacerlo. «Papá, confirmo que llego en el tren de las 6. ¿Quedamos directamente en el salón?» «Directamente en el salón», dijo Carlos. Hubo una pausa de un segundo que en otra circunstancia no habría significado nada. «¿Estás bien? Te noto raro». Carlos miró la pared frente a él. Son muchas emociones para un solo día. Adrián se rió con esa risa breve que usaba cuando no sabía muy bien qué responder. «Claro, claro, nos vemos esta noche». Carlos colgó y se quedó con el teléfono en la mano durante un momento. Luego lo dejó sobre el escritorio y fue a buscar el traje azul al armario. A las 4 de la tarde, mientras Rosario estaba en la peluquería, Carlos se reunió por última vez con don Bernardo. No en la oficina, en un bar tranquilo a 3 manzanas de la empresa, en una mesa del fondo donde nadie los conocía. Gonzalo Pérez Medina, el abogado de la empresa, llegó 5 minutos después con un maletín fino de cuero negro. Gonzalo tenía 56 años. Era un hombre de pocas palabras y muchas certezas, y llevaba 14 años llevando los asuntos legales del Grupo Valdés. Cuando Carlos lo había conocido, hacía más de una década, le había parecido el tipo de abogado que nunca hace una pregunta que no necesita hacer. Esa tarde confirmó esa impresión. Puso sobre la mesa 2 sobres cerrados, explicó el contenido de cada uno en 4 frases y preguntó si había alguna duda. «Ninguna», dijo don Bernardo. Gonzalo recogió los sobres y los guardó en el maletín. «Estaré en la entrada del salón a partir de las 7 menos cuarto. El sobre para la denuncia policial lo entrego mañana a primera hora. El sobre con la copia del dossier se lo entrego a usted», miró a Carlos. «En el momento que don Bernardo considere oportuno durante la velada». Carlos asintió. «¿Puede haber algún problema legal con hacer la revelación en ese contexto público?» «Ninguno», dijo Gonzalo con la seguridad de quien ha revisado esa pregunta más de una vez. La revelación de hechos verídicos y documentados en presencia de testigos no constituye ningún ilícito. Al contrario, la presencia de testigos refuerza el valor probatorio de la reacción de los implicados, si la hubiera, como elemento de contexto en el procedimiento posterior. Cerró el maletín. Don Bernardo actúa esta noche como director de la empresa afectada, informando de un hecho relevante para la trayectoria del empleado que se jubila. Es una declaración, no un juicio. Se separaron en la acera frente al bar. Carlos caminó hasta el aparcamiento solo, con las manos en los bolsillos y la niebla de la mañana ya completamente disuelta en una tarde fría y clara. A las 6:30 entró al salón de la calle Manifestación. Lo hizo solo, 10 minutos antes de que llegaran los primeros invitados. El encargado del salón lo recibió en la puerta y le ofreció acompañarlo hasta la mesa principal. Carlos recorrió el espacio despacio, mirando las flores que Rosario había elegido, el cartel con su nombre en letras doradas que colgaba al fondo, las sillas perfectamente alineadas, alrededor de 20 mesas cubiertas con manteles blancos. Rosario había pasado una tarde entera coordinando esos detalles. Había llamado al salón 2 veces la semana anterior para confirmar la disposición de las mesas. Había preguntado si podían poner una canción específica para el momento del brindis. Había hecho todo eso mientras el dossier de Silvia Ramos estaba casi completo en un despacho a 12 minutos de distancia. Carlos se quedó de pie en el centro del salón vacío durante quizás 2 minutos. No repasó ningún discurso. No hubo palabras que preparar porque no iba a hablar primero esa noche. Lo que ensayó fue otra cosa. La forma de respirar cuando don Bernardo dijera su nombre, la forma de mantener el peso distribuido en los 2 pies de manera uniforme para que el cuerpo no traicionara nada. La forma de sostener la mirada de Rosario si ella lo buscaba en ese momento. No era un ensayo de rabia, era un ensayo de control. La diferencia entre los dos es enorme, y Carlos la conocía bien después de 3 décadas gestionando situaciones delicadas en salas con mucha gente. Los invitados empezaron a llegar cerca de las 7. Rosario llegó con Adrián, que había venido directamente desde la estación. Entraron juntos.
Carlos los vio desde el otro extremo del salón y fue hacia ellos con el paso de siempre. El abrazo con Adrián fue idéntico a cualquier otro. La mejilla que Rosario le ofreció para el beso era la de siempre. El perfume que llevaba era uno que Carlos reconocía de años, un frasco azul que guardaba en el segundo cajón del tocador del dormitorio. Durante la hora siguiente, Carlos habló con compañeros, aceptó felicitaciones, escuchó anécdotas que le devolvían décadas en segundos. Marisol llegó con su marido y le dio un abrazo largo. El director de Recursos Humanos hizo una foto con él para el boletín interno de la empresa. Un cliente con quien había trabajado en un contrato importante, en 2004, le dijo que era el auditor más riguroso que había conocido en 40 años de empresa y que si alguna vez necesitaba una referencia, que lo llamara. Carlos agradeció, sonrió, respondió. Fue cerca de las 8 cuando ocurrió el momento más difícil de toda la noche, más difícil que cualquier cosa que vino después. Estaba junto a la barra cuando Rosario se acercó con 2 copas. Le tendió una, chocó suavemente la suya contra la de él y dijo en voz baja solo para los dos: 31 años, Carlos, lo conseguiste. Lo dijo con una calidez que no sonaba fabricada. Lo dijo con los ojos que él conocía desde hacía 27 años, con esa expresión que no había desaparecido del todo, aunque él supiera ahora lo que sabía. Y Carlos pensó en ese segundo exacto, en la noche de insomnio del martes, en la memoria de Salamanca, en todo lo que era verdad al mismo tiempo que todo lo demás. Bebió un sorbo de la copa y dijo: sí, nada más. Rosario asintió. Le tocó el brazo un momento y se giró para saludar a alguien que acababa de entrar. Carlos miró su copa. El líquido reflejaba las luces del techo en pequeñas ondas que tardaron 3 segundos en quedarse quietas. Fue 20 minutos después cuando don Bernardo se acercó al atril. El salón tardó menos de 1 minuto en quedarse en silencio. Era la autoridad natural de un hombre que no necesita pedirla. Carlos estaba de pie junto a la mesa principal. Tenía el vaso en la mano con la misma copa de antes que había sostenido casi sin beber durante hora y media. Don Bernardo habló de lealtad, de lo que significa encontrar, en el transcurso de una vida profesional entera, a alguien en quien la confianza nunca ha tenido que ser verificada porque nunca ha fallado. Habló de lo que eso vale, de lo escaso que es, de lo mucho que pesa su ausencia, cuando se descubre que otros no la han ejercido con la misma convicción. 200 personas escuchaban sin entender todavía por qué ese discurso sonaba diferente a los otros. Y entonces, don Bernardo hizo la pausa, miró a Carlos y dijo: Carlos, antes de que te vayas necesito que veas algo. La mano de don Bernardo entró en la chaqueta, sacó el sobre, lo abrió despacio. Las 3 hojas dobladas en 2 se extendieron sobre el atril con el sonido suave del papel que se despliega en un espacio completamente silencioso. Carlos no miró el sobre, miró a Rosario. El color se fue de su cara de una forma que Carlos no supo si duró 1 segundo o 5. Sus manos estaban sobre el mantel. La copa estaba inclinada, el líquido a punto de derramarse, y ella no se había dado cuenta. Adrián, 3 mesas más atrás, tenía el vaso paralizado a medio camino entre la mesa y su boca. 200 personas miraban el sobre sin saber todavía qué contenía. Lo que pasó cuando don Bernardo empezó a leer los números en voz alta, eso es lo que voy a contaros ahora. Don Bernardo leyó los números en voz alta con la misma calma con la que había hablado de lealtad 2 minutos antes. 94.320 euros. 38 meses. 104 transferencias. Delgado Formación S.L., administradora única, Rosario Amparo Delgado. El silencio que siguió a esas palabras fue distinto al de antes. El de antes era el silencio de quien escucha con atención. Este era el silencio de 200 personas procesando al mismo tiempo algo que no esperaban procesar esa noche. Rosario se puso de pie. No lo hizo con brusquedad. Lo hizo con la lentitud de quien todavía está buscando una versión de los hechos que pueda sostener. Miró a don Bernardo primero, luego a Carlos, con una expresión que atravesó en segundos varias capas distintas. Primero algo parecido a la incredulidad,
aunque Carlos supo que no era genuina. Luego una rigidez en la mandíbula que él conocía bien, la que aparecía cuando Rosario estaba ordenando sus argumentos antes de hablar. «Eso es una acusación sin contexto», dijo. La voz le salió más firme de lo que probablemente pretendía. Esa empresa se creó para un proyecto de formación que nunca llegó a desarrollarse completamente. Los pagos correspondían a trabajo real, que quedó sin formalizar por un problema administrativo que llevamos meses intentando resolver con la gestoría. Don Bernardo no respondió. Se limitó a girar una de las 3 hojas hacia la sala y leerla. Las fechas, los importes, el patrón de los 900 euros repetido 104 veces durante 38 meses. El abogado Gonzalo Pérez Medina, de pie junto a la entrada, no se movió. «Eso no prueba nada», dijo Rosario. Ahora la voz tenía un filo diferente, más defensiva, menos calculada. «Los pagos tienen justificación documental. Si hubiera un problema real, lo habría detectado la auditoría interna hace tiempo». «La auditoría interna lo detectó», dijo don Bernardo. «El sistema de alertas marcó la anomalía hace 5 semanas. Lo que tienen delante es el resultado de una investigación pericial externa encargada específicamente para documentar cada movimiento». Rosario abrió la boca y la cerró. Fue el primer momento en que el argumento no llegó. Entonces cambió de dirección. «Carlos», lo dijo volviéndose hacia él, con una voz que bajó de tono, que intentó recuperar algo de la intimidad de 27 años. «Esto no es lo que parece. Déjame explicarte. Hay cosas que no sabes, hay contexto que falta, y esto no es el lugar ni el momento para hablar de algo tan serio». Carlos la miró. Esperó un segundo completo antes de responder. «El lugar lo elegiste tú cuando usaste el nombre de esta empresa para hacer lo que hiciste. El momento lo elegí yo». Rosario dio un paso hacia él. «Sacrifiqué 27 años. ¿Sabes lo que es construir una vida entera alrededor de alguien que no está nunca? Lo que es cenar sola año tras año mientras el otro trabaja por los dos y luego llega a casa y no tiene nada que dar. Ese dinero no era un robo, era lo que me debías». La frase cayó sobre el salón con un peso que Carlos no intentó rebatir de inmediato. Dejó que existiera. Dejó que 200 personas la escucharan, la sostuvieran, la midieran. Luego habló con una voz que no tenía rabia porque la rabia ya no servía para nada. «Entiendo lo que dices, y parte de lo que dices es verdad». Una pausa breve. «Pero tú no tomaste ese dinero porque te lo debía. Lo tomaste porque podías, y porque alguien te ayudó a hacerlo sin que yo me diera cuenta. Eso tiene un nombre que no es deuda, y tiene consecuencias que ya están en marcha». Fue en ese momento cuando Adrián se levantó. Se había quedado inmóvil en su silla durante todo el intercambio anterior, con el vaso todavía en la mano, con esa expresión de quien está calculando en tiempo real cuánto sabe el otro. Cuando se puso de pie, Carlos lo vio venir hacia la mesa principal con el paso decidido de alguien que ha tomado una decisión y va a sostenerla. «Papá». La voz de Adrián tenía algo que Carlos no le había escuchado nunca. Urgencia mezclada con algo más difícil de nombrar. Algo entre la justificación y el miedo. «Esto se está yendo de las manos. Hay una explicación para todo lo que están diciendo. Mamá no hizo nada que no tuviera sentido dentro de una situación que tú nunca quisiste ver». Carlos se giró hacia su hijo. Lo miró durante 2 segundos en silencio, con la atención completa de quien va a decir algo que ha medido muchas veces y que no va a repetir. Y dijo, en voz muy baja, las 3 palabras que había escrito y reescrito a mano en el cuaderno del estudio. «Ya lo sé». Adrián se detuvo. Frunció el ceño ligeramente. No era la respuesta que esperaba. «Sé lo que hiciste», continuó Carlos, con el mismo tono quieto. «Los accesos al sistema desde tu dirección IP en Madrid, las 97 confirmaciones antes de cada pago, los 22.600 euros que llegaron a tu cuenta desde Delgado Formación en los últimos 14 meses, la gestión de cambio de titularidad del apartamento». Una pausa de un segundo. «Sé todo». Adrián no dijo nada. El vaso que llevaba en la mano lo dejó sobre la mesa más cercana, con un movimiento que intentó parecer controlado y no lo fue del todo.
Carlos sacó del bolsillo interior de la chaqueta un sobre pequeño, cerrado, con el nombre de Adrián escrito a mano en el exterior. Lo dejó sobre la mesa frente a su hijo sin entregárselo directamente. Ahí dentro hay 3 frases. Léelas esta noche cuando llegues al apartamento. Todo lo que necesitas saber está en ellas. Adrián miró el sobre. Luego miró a su padre. En su cara había algo que las justificaciones no podían cubrir del todo, algo pequeño y enterrado que Carlos vio porque llevaba 27 años aprendiendo a leer lo que la gente no dice en voz alta. No era arrepentimiento, todavía no. Era reconocimiento. La diferencia entre los dos es enorme, pero el segundo es el único que puede convertirse algún día en el primero. Carlos no lo recogió, lo dejó ahí y se apartó. Las consecuencias no llegaron con dramatismo. Llegaron con la precisión de quien las había preparado durante días. Gonzalo Pérez Medina se acercó a Rosario con calma, se identificó como abogado de la empresa y le explicó en voz baja que el dossier completo sería entregado a las autoridades a primera hora del lunes siguiente, que el procedimiento penal por apropiación indebida estaba fundamentado en el artículo 253 del Código Penal, que tenía derecho a contar con representación legal y que sería aconsejable que lo hiciera cuanto antes. Rosario lo escuchó con los brazos cruzados y la mirada fija en un punto del mantel. Cuando Gonzalo terminó, no dijo nada. Se recogió el bolso de la silla, se giró y caminó hacia la salida sin mirar atrás. No hubo escena. No hubo gritos. Fue exactamente como Carlos había aprendido que terminan las cosas realmente importantes. No con una explosión, sino con una puerta que se cierra. Adrián se fue 10 minutos después. Se acercó a Carlos antes de salir, con el sobre en la mano, y estuvo a punto de decir algo. Carlos lo miró y esperó. Adrián finalmente bajó la vista, asintió una sola vez con la cabeza y se marchó. El sobre contenía 3 frases escritas a mano, sin encabezado afectuoso y sin insulto. Carlos las había elegido con el mismo cuidado con el que elegía las palabras en los informes que habían definido su carrera. La primera informaba de que el contrato de arrendamiento del apartamento de Madrid, actualmente a su nombre, sería rescindido mediante carta registrada el lunes siguiente, con un plazo de 60 días para la entrega de las llaves, según lo estipulado en el contrato. La segunda comunicaba que la tarjeta bancaria vinculada a su cuenta quedaría cancelada esa misma noche a las 12. La tercera no era ni un reproche ni una despedida. Era una sola línea que decía lo que Carlos había tardado semanas en formular con exactitud. Lo que construí para ti, lo construí con lo que tenía. Lo que tú hiciste con ello es tuyo para siempre. El proceso penal contra Rosario se inició en los meses siguientes. Silvia Ramos entregó el dossier completo a la policía el lunes por la mañana, como estaba previsto. El procedimiento siguió su curso con la lentitud que tiene la justicia cuando funciona. Carlos recuperó 57.000 euros a través del proceso civil en los meses posteriores. Los 37.320 euros restantes entraron en un litigio que todavía seguía abierto cuando Carlos contaba esta historia. Rubén Castillo Méndez, el empleado que había procesado las autorizaciones, cooperó con la investigación desde el primer momento en que fue informado del procedimiento. Su participación había sido instrumental, pero no había actuado por iniciativa propia. Eso tuvo peso en el proceso. La noche de la fiesta, cuando la sala fue quedando vacía y los camareros empezaron a recoger los manteles, don Bernardo se acercó a Carlos con las 2 copas de los últimos años compartidos en esa empresa. Le tendió una. Brindaron sin decir nada, que es la forma en que los hombres de cierta edad celebran las cosas que no tienen palabras adecuadas. Carlos se quedó entre los últimos en salir. Pasó junto al cartel con su nombre en letras doradas, que alguien había empezado a descolgar del fondo de la sala. Las flores seguían en las mesas. La canción que Rosario había pedido al salón para el momento del brindis nunca llegó a sonar. Salió a la calle de la calle Manifestación pasadas las 11 de la noche.
El frío de noviembre tenía la misma calidad seca de las últimas semanas. La ciudad estaba tranquila. Caminó hasta el coche sin prisa, con las manos en los bolsillos del traje azul. 31 años. Una empresa que había entrado siendo un hombre joven con una maleta de cuero y había abandonado siendo otro. Un matrimonio construido con lo que dos personas tienen cuando son jóvenes y creen que eso es suficiente para llegar a viejos. Un hijo al que había dado todo lo que tenía en la única lengua que sabía hablar, que era el trabajo y el dinero, sin entender a tiempo que esas no son las únicas lenguas que un hijo necesita escuchar. Lo había perdido todo y lo sabía. Pero al entrar esa noche al salón, antes de que empezara cualquier cosa, había dicho algo en voz baja que creyó que hablaba de la jubilación. Esta noche por fin soy libre. Lo que no sabía entonces era que tenía razón, solo que por razones completamente distintas a las que imaginaba, libre de la versión de sí mismo que había construido sobre cimientos que resultaron ser más frágiles de lo que parecían, libre de la certeza cómoda de que lo que no se mira de frente no existe, libre del peso de sostener algo que llevaba años cayéndose sin que él eligiera verlo. Esa libertad no era ligera, era del tipo que pesa al principio más que cualquier cadena, porque exige que uno decida qué va a construir ahora que ya no hay nada que mantener en pie por inercia. Abrió el coche, se sentó, dejó las manos sobre el volante sin arrancar todavía. Afuera, la calle Manifestación estaba desierta. Las luces de los edificios se reflejaban en el asfalto húmedo con esa claridad quieta que tienen las noches frías cuando el viento no sopla. Carlos miró ese reflejo durante un momento. Luego arrancó el motor y se fue. Un hombre que ha pagado el precio que nadie le advirtió, que sabe exactamente lo que perdió y lo que eligió no perder, no necesita que nadie le explique lo que significa empezar desde aquí. Lo sabe en los huesos, con la misma certeza con la que sabe que el tren de las 6:20 salía puntual, que la costura de una maleta aguanta lo que aguanta y no más, y que hay frases que uno dice sin saber todavía lo que significan, hasta que la vida, con su precisión habitual, se encarga de explicárselas. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.